Buenas tardes chicos, doctor Elvis Delgado, gracias por su tiempo y por esta entrevista para explicarnos muy brevemente, ¿no? En este caso y después pasamos al otro lado para que nos explique a detalle sobre movilidad urbana. ¿En qué consiste la movilidad urbana sostenible? Bueno, la movilidad urbana sostenible es un nuevo enfoque que se viene planteando de varias ciudades importantes de América Latina. De nuestra manera, siendo gobierno, tenemos que llamar a las personas encargadas técnicas y los colegios que tienen que intervenir para poder crear los anillos viales, ¿ya? Internos y externos, sobre todo para que no puedan dañar la infraestructura colonial que tenemos en Arequipa, porque también no olvidemos que somos patrimonio cultural de la comunidad. Del albergue, una clínica donde tengan que ser esterilizados y tengan que ser vacunados. Nosotros lo hemos hecho en Miraflores, ¿no? Y el problema fundamental es en el perro callejero que no tiene dueño. Exacto. Entonces, claro, y nadie lo va a adoptar. Ya, pero ese perro, una vez que tú lo hayas vacunado y esterilizado, lo devuelves a su hábitat. Entonces quiere decir que de acá a 10 años desaparecen los perros, ya no se multiplican. Saludos amigos, esto es Línea de Proyección, espacio dedicado al conocimiento de la arquitectura, urbanismo y medio ambiente en beneficio del pueblo arequipeño. Como ustedes han visto, estamos con el doctor Elvis. Él nos va a explicar primero cómo hacer para que la ciudad desarrolle nuevos centros de desarrollo y revalore el centro histórico. Asimismo, cómo promover el crecimiento urbano en altura y con mayor densidad, de tal manera que se incorpore a todos los sectores de la población. Bueno, en realidad, por su topografía, Arequipa tiene varias incidencias que deben ser vistas y tratadas. En primer lugar, por ejemplo, tenemos una concentración de instituciones públicas en el centro de la ciudad, lo cual genera hacinamiento y genera una movilidad urbana hacia el sector. Entonces se te hacina. Lo que tienes que hacer es desconcentrar. ¿De qué manera desconcentrar? Bueno, hoy día hay una política nacional para establecer centros de atención periférica. Y entonces tenemos en Arequipa 29 distritos en los cuales debería existir la atención, por ejemplo, del Banco de la Nación, por ejemplo, de lo que viene a ser la RENIEC, de SUNARC y de otras instituciones como de los ministerios que son los que afluyen o generan la movilidad de la población. Entonces hay que desconcentrarlos y eso se hace con medidas administrativas. En Yanaguara hemos tenido ahí una experiencia, hoy la tienen también Caima, en Cerro Colorado, pero eso hay que afinarlo y darle mayor intensidad. Pero también a su vez hay que establecer que el transporte masivo no todo fluya al centro, sino vaya por las zonas periféricas. Para eso hay que generar anillos viales, para eso hay que utilizar las vías como la 54 y la creación de zonas periféricas como la vía residencial. Tenemos un grave problema en el centro de la ciudad. No podríamos hacer ingresar vehículos articulados o BTR al centro de la ciudad. Claro, por la Ayacucho no entraría otro además, tipo por de la calle vehículo. Bolívar, que creo que sí es una inversión realmente preocupante porque se ha gastado dineros públicos para querer hacer ingresar vehículos que no van a ingresar al centro de la ciudad. Entonces, el tema del SIT, el Sistema Integral de Transportes, tiene serios cuestionamientos. Y no sé si en una eventual gestión que se quiera ordenar a la ciudad vaya a encauzarse o encaminar este proyecto. Creo que ahí tiene que revisarse. Además que no han cumplido con los términos de referencia que se han establecido en las propuestas que se en han los PDMs. Mira, y todo eso anteriormente. 240 líneas de transporte, de las cuales legales, por así decir, formales. Hay un tema difícil porque son 4.000 unidades que están incorporadas en estas líneas de transporte, pero ninguna hace transporte masivo de pasajeros. Exacto. Es un transporte alternativo. El transporte masivo requiere un tratamiento especial entre 60 y 120 personas que se transporten en una unidad. Fíjate, un vehículo pequeño, un vehículo un taxi, tiene privado. 3 o 4 metros de largo y ocupa una vía de la vía pública. Claro. Entonces, pero un vehículo masivo de pasajeros tiene de repente el doble de espacio, que son
digamos 7 metros a 10 metros, Pero en el más cual gente. transporta 60 Claro. personas, mientras que un vehículo tico 4 personas. O Ahora, un vehículo de transporte. Entonces, este es un tema que hay que analizarlo. ¿Por qué se congestiona las vías y por qué hay hacinamiento? Porque hay un abundamiento de unidades que cubren una tarea alternativa a la que no está haciendo el transporte masivo. ¿Responsabilidad de quién? De la Municipalidad Provincial de Arequipa, que es la única, de acuerdo a la ley 27972, artículos 80 y siguientes, que regula el tránsito y el transporte en Arequipa. Es decir, ha habido un mal manejo, porque no hay técnicos en Arequipa en el tema del transporte público. Exacto. Ahora, doctor, estamos hablando de una deficiencia de transporte público, porque si bien las combis o los buses pues transportan masivamente a la gente, pero estos siguen perteneciendo a líneas privadas. Es un transporte irregular. Ahora, que genera riesgo, Exacto. que genera congestión, pero que además genera un tema de insatisfacción de la inseguridad comunidad. y, No, claro, la insatisfacción. y no hay calidad de vida, No hay calidad de transporte. Entonces, no hay calidad. Claro, tú te subes a un transporte masivo, Exacto. la gente baja con incidencias de presión, malhumorado, Exacto. es decir, se genera un Influye caos negativamente en la gente. psicológico en la ciudad. Y eso es lo que tenemos, el arequipeño malhumorado, Sí, que más exacto. allá de la nevada Exacto. se perturba. Sí. Ahora, doctor, la cuestión está del transporte público, genial, pero ¿existen infraestructuras en el centro que puedan abarcar estos sistemas que conocemos de otros países que son grandes? Mira, ¿no? Como un la topografía tranvía, de ¿no? Arequipa Ujú. tiene una topografía muy especial y por eso en varias ciudades del mundo que tienen la suerte de visitar están separadas en lo que se llama el casco urbano, monumental, Exacto. respetable, que hay que mantenerlo, Exacto. pero en el que tiene que ingresar de manera muy racional el Exacto. transporte. No es posible, por ejemplo, que en todas las rutas de transporte para llegar al centro, Ujú. todas paren en un mismo lugar. Es decir, no hay paraderos diversificados. Formales, Tenemos que ¿no? diversificar paraderos Exacto. para que diferentes rutas paren en diferente lugar y evitar el congestionamiento. Además, que hay que tomar medidas administrativas de inmediato. Ujú. ¿Para qué? Para aliviar y en su caso trabajar paralelamente medidas definitivas. ¿A qué me refiero? Vehículos pares deben circular días pares, los de la matrícula. Ah, Vehículos ya, impares, ya, días ya. impares. Claro que sí. ¿Para qué? Y se les pone una multa si es que no lo respetan. No, yo algo creo así. que tiene que ser una medida consensuado. restrictiva. Las multas tienen que ser ya un tema final, porque si Claro, no, el afán sería un afán recaudador o crematístico. Aquí el propósito tiene que ser de ordenamiento, y para lo cual las medidas tienen que ser concertadas, consensuadas. ¿Quiénes tienen que ver? Municipalidades, Sí, municipalidad provincial, tiene que ver la propia sociedad civil, exacto. tiene que ver además los usuarios, que son la sociedad civil, pero además los entes llamados a hacer respetar las disposiciones. Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, entre otras. Porque ¿qué pasa? Alguien puede atreverse en plantear un recurso de amparo y lo admiten a trámite y te paralizan una medida. Por eso es que tiene que haber consenso, es decir, Exacto. un diálogo social, lo que se Participación llama ciudadana. actualmente en la teoría del derecho social. Claro, o gestión participativa, como Gestión si participativa. los Pero es un diálogo resultados social. son geniales. Es un diálogo sí. social que se explica mucho en el tema de lo que es el derecho laboral. Pero a veces la población no está acostumbrada a ello, entonces habría que ver la manera, ¿no?, de hacerlos participar, porque Pero si a una siempre población... reciben cosas, les gusta todo que ¿Cuál es esté su nombre, hecho. perdón? Eduardo. Eduardo, Sí. pero si a una población Exacto. tú La educas, ¿no? la Pero es a educas, largo plazo. no Siempre creas, no hay mecánicas a corto plazo que hay- hagan que la gente claro, hay temas de participe. educación, de instrucción Exacto. y temas de recomendación, pero en estas medidas son a mediano, a corto y a largo plazo. Exacto. Pero hay que invertir en eso. Mm. Por ejemplo, un tema de educación vial significa que la población sepa los riesgos que corre frente a un tema de Claro, situaciones accidentes, de accidentes, desastres, ¿no? Claro. y también hay que darles la demarcación, las líneas Señaléticas. cebras, señaléticas, que eso va a orientar de manera racional al usuario. Y la gente entiende. Yo, por ejemplo, en Yanaguara, ¿Sí? te digo que vivo con una población extraordinaria. Ya. ¿Tú ves un papel en el suelo? Claro, acá es impecable, entonces, todo es impecable. ¿Pero por qué? Porque la población ha entendido de que convivir bajo ciertas reglamentaciones se puede vivir en claro, paz y con mejora su bienestar. calidad y de sus Y vecinos. creo que la población de también, ¿no? Arequipa en su conjunto tiene esa necesidad de hacerlo. Ajá. Y podemos vivir con el tema del transporte. El problema es que no ha habido autoridad. No que Exacto. no haya habido alcalde, ha habido alcalde, pero no ha habido autoridad. La Exacto. autoridad, ¿qué significa? El ejercicio racional del poder. El ejercicio del poder Exacto. en el momento oportuno, es decir, el costo de oportunidad. Exacto. Cuando tú a la población le vas a tomar medidas, cuando ya te vas y te despides, no te va a hacer caso. Claro, Tiene que ser al momento es preciso. oportunista. Y además
es una resiliencia política, por así decir. Claro, aprovechar el caos para hay que generar cambiar orden. en el momento oportuno, pero Claro. además hay que ser el ejemplo. Sí, A la población tú no le puedes ordenar situaciones en las que tú estás incumpliendo. Entonces el exactamente. alcalde tiene que ser Y que el el primero buen en dar vecino, ejemplo, claro. el buen vecino, el mejor ciudadano. el mejor ciudadano, que dé el ejemplo y que además establezca normas de conducta y de convivencia social. ¿Qué Perfecto. cosa es en realidad la reglamentación? Son normas de conducta para una convivencia social eficaz. Exacto, claro. ¿No es cierto? Entonces, se puede hacer mucho. En el tema del tránsito, nosotros, como equipo de trabajo, cuyo plan de gobierno lo preside el doctor Jorge Condori, que Ya. lo integran algunos especialistas, Ingeniero, doctor. también. ingenieros, abogados, hemos logrado racionalizar medidas que le hemos incorporado en un plan de gobierno. Y de poder solucionar el problema del transporte, sí lo podemos hacer.